Hola a todos, mi nombre es Sandra y esto es Midiendo Salud. En la charla anterior expliqué acerca de los tipos de indicadores en sus tres niveles: operativo, táctico y estratégico. Para hoy hablaremos de los elementos que deben tener en cuenta en el momento de construir un indicador en salud. Los elementos que explicaré a continuación son un referente mínimo que deberían tener en cuenta en el momento que ustedes decidan construir indicadores en sus diferentes organizaciones. Tengan en cuenta que es muy importante que estos elementos guarden coherencia entre sí. Empecemos con el primer elemento, el nombre del indicador. Este nombre debe ser claro, debe ser fácil de entender, de manera que con solo leer el nombre, la persona que lo esté verificando pueda entender de qué se trata. Por ejemplo, si tenemos un indicador que se llama tasa de mortalidad ocupacional, es claro la problemática que se está abordando con la medición y el tipo de medición que se está realizando. Pero si por el contrario tenemos otro indicador que se llame morbilidad, es muy inespecífico y seguramente quien lo lea no va a entender a qué tipo de morbilidad se está haciendo referencia. ¿Se entiende la diferencia? Pasemos al segundo elemento, la unidad de medición. La unidad de medición hace referencia al tipo de cálculo matemático que estamos utilizando en el momento de definir el indicador. En ese sentido, estaríamos hablando de valores absolutos, de promedios, de porcentajes, de proporciones. Sobre este tema estaremos ampliando explicación en próximas ediciones. Sigamos con el tercer elemento, la fórmula del indicador. Una vez identificada la unidad de medición que vamos a utilizar, procedemos a describir la fórmula, es decir, la manera de cómo se va a efectuar el cálculo. Por ejemplo, si tenemos un indicador llamado tasa de mortalidad ocupacional por cáncer, la fórmula sería la siguiente. Cuarto elemento, las fuentes de información. Una vez identificado qué queremos medir, cómo lo vamos a medir, tenemos que identificar de dónde vamos a tomar la data para poder hacer esos cálculos. Por ejemplo, reportes, por ejemplo, bases de datos. Si no tenemos claro cuál es la fuente de información del indicador, seguramente no va a ser viable poder hacer esta medición en el tiempo. Quinto elemento, la periodicidad. ¿A qué hace referencia? A cada cuánto vamos a medir el indicador, cada cuánto lo vamos a analizar. Eso debemos tenerlo claro. Eso va a depender de qué tan dinámico es el evento que estamos midiendo. Si es muy dinámico, probablemente es mensual, o si es un poco más lento, puede ser anual. Y también de la relevancia que tenga la fluctuación de dicho dato. Eso depende de la problemática que se aborde, pero hay que tener claro cada cuánto se va a efectuar tanto la medición como el análisis. Sexto elemento, responsables. Deben existir responsables del cálculo y responsables del análisis. No siempre las mismas personas que entregan la información van a ser las que la van a analizar. Y esto tiene que quedar claro en el diseño. Séptimo elemento, la meta. La meta es hacia dónde queremos llegar. Esto tiene que estar alineado a los objetivos que esté evaluando dicho indicador. Al momento de definir las metas es muy importante tener claro cuál es la línea base o punto de partida, sobre todo para poder establecer metas que se puedan cumplir a un mediano o largo plazo. En próximas charlas explicaré con más detalle y profundidad cómo poder establecer líneas de base y metas para un indicador. Una vez identificados estos elementos, se puede proceder al armado de la ficha técnica del indicador, que es la hoja de vida que se tiene que tener en cuenta en el momento de aclarar cualquier duda sobre la medición que se está efectuando. Y eso es todo por nuestra sesión de hoy. Suscríbanse y activen la campana de notificaciones para no perderse el nuevo contenido. Síganme en mis redes sociales y no se pierdan una nueva sesión de Midiendo Salud.